Muy buenas tardes, volvemos una semana más al debate de Mírame Televisión desde la delegación de Fuerteventura y como cada semana para toda Canarias. Esta semana no podíamos dejar de lado las conmemoraciones que se están haciendo de norte a sur de Canarias con motivo de la lucha contra la violencia de género. Por ello hoy tenemos unos invitados muy especiales coincidiendo con un acto que está celebrándose en el Ayuntamiento de La Oliva. Ellas dan la nota, no es solamente un concierto, es toda una actividad multidisciplinar que por supuesto cuenta con gran activismo. Para ello, Cristina del Valle, más conocida por Amistades Peligrosas, está hoy con nosotros. Un verdadero honor. Gracias por estar aquí, Cristina. Muchas gracias, un placer. No viene sola, viene con Lidia Cacho, periodista y también activista por los derechos humanos y muy especialmente por las mujeres. Gracias por estar aquí. Nos parecía interesante los datos y la realidad en el día a día, sobre todo en la esfera más doméstica, allí donde las cámaras y tampoco las denuncias han llegado, pues por lo menos hasta ahora, con unos datos, unos índices que están elevándose en Fuerteventura, sobre todo en materia de pandemia en esta temporada. Carlos Mujica, de la Guardia Civil, gracias por estar hoy aquí. Gracias a ti. Por parte de la Federación Arena y Lauri Silva nos acompaña Jimmy Hernández, antropólogo además, que conoce muy bien este tema en Fuerteventura. Gracias por estar aquí. Dentro de los proyectos que se están llevando a cabo, y especialmente en el Ayuntamiento de La Oliva, Verónica da Silva, artista que es muy conocida por esa forma de tejer los derechos. Gracias, Verónica. Buenas tardes, un placer. Y especialmente Rafael Benítez, el responsable de los servicios sociales del Ayuntamiento de La Oliva, que viene de una temporada en la que, además de ayudar a 3.000 familias prácticamente cada día durante la pandemia, ante la falta de recursos, ahora se suman los temas de denuncias de violencia de género. Gracias, Rafael. Gracias a ustedes. ¿Cómo se les ocurrió esta iniciativa dentro de un municipio como La Oliva, como es Ellas dan la nota, con Cristina, con Lidia? Bueno, pues en primer lugar agradecer sobre todo a ellas, ¿no? La predisposición que han mostrado por venir a nuestra isla, que seguramente no es nada fácil por todos los compromisos que tienen. Y nosotros siempre dentro del departamento hemos intentado aportar y colaborar con la mujer, porque sabemos lo importante que es. Tenemos un equipo de profesionales que están volcados en ello y bueno, traer este espectáculo aquí para nosotros es un verdadero placer y por todo lo que comunican y transmiten. ¿Qué significa o qué intenta transmitir? ¿Cuál es el objetivo de Ellas dan la nota, Cristina? Ellas dan la nota recoge entre la palabra, la música y la poesía la experiencia de más de 18 años de mujeres que formamos una organización, creo que ha sido histórica, que no hay ningún referente a nivel internacional, que trabajó no solo en este país por impulsar la primera ley integral contra la violencia de la mano de los movimientos feministas en las elecciones del año 2000, artistas de diferentes perfiles, edades y todas con reconocimiento público, y desde ese posicionamiento de empoderamiento decidimos crear una organización para generar presión, para poner voz a las invisibles y exigir a nuestros políticos que en la agenda política fuese una prioridad la lucha contra la violencia. A partir de ahí decidimos hacer un movimiento internacional. Ha estado Lidia Cacho como representante también internacional y recorrimos muchos lugares del mundo bajo guerra, ocupación, donde la situación de la violencia además se convierte en una violencia sobre los cuerpos de las mujeres, una violencia en campos de refugiados, una violencia en conflictos armados. Hemos estado en Irak, en el Sáhara, en Palestina, en Ciudad Juárez, en un montón de lugares. Y el espectáculo recoge el trabajo de las mujeres con la experiencia del cuerpo al cuerpo, con las realidades, con canciones que cuentan y cantan y hablan de estas historias, con vídeos con los que interactuamos, que ponen voz a mujeres también, y sobre todo con todo el recorrido, el bagaje y la historia de Lidia Cacho, cómo se construye una de las 77 defensoras internacionales de derechos humanos perseguida y en riesgo de pues persecución, intento de asesinato. En el mundo entero hay 77 defensoras de derechos humanos. Lidia es una de ellas, ahora está en España, el Consejo de Ministros le ha dado la nacionalidad española por seguridad, obviamente, y el testimonio de ella es un poco el hilo conductor de todo el espectáculo, así que creo que es algo excepcional y creo que fundamental. Fundamental para todo el mundo y especialmente para esas otras 77, Lidia, que no han tenido la suerte, ¿no? O a lo mejor el coraje. ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, son 30 años como defensora de derechos humanos feminista, desde los 15 años, porque mi madre lo era psicóloga feminista y activista, y yo crecí en ese contexto y además como periodista de investigación.
Soy una de las pocas periodistas de investigación de delincuencia organizada, experta en blanqueo de capitales vinculado con la violencia contra mujeres y niñas, es decir, con todos los temas de violencia de género a nivel internacional. He investigado 143 países y bueno, y he logrado que se encarcelen a varios sujetos vinculados con blanqueo de capitales, trata de niñas y mujeres, transcontinental, es mi especialidad. Y bueno, eso me ha llevado obviamente a la persecución y amenazas de muchos mafiosos, pero también a muchos otros los he encarcelado. Y bueno, para mí es muy importante que logremos expandir nuestra mirada con el tema de la violencia contra las mujeres y la violencia de género, más allá de, evidentemente tenemos que mirar lo doméstico, lo local, y luego entender cómo se empieza a vincular a nivel internacional y qué está sucediendo con el COVID y cómo afecta a las mujeres, niñas y niños en el tema de pornografía infantil, que es otra de mis especialidades, en fin. Entonces, bueno, todo es mi trabajo y lo llevamos también al área del arte y de la difusión desde diferentes perspectivas para que la gente entienda cómo podemos movilizarnos para cambiar el mundo juntos y juntos. Y no solamente en esta fecha, ¿no? En un día como el que hoy se conmemora, sino en general en el resto del calendario. Tejiendo Derechos trabaja mucho en esto. Verónica. Sí, efectivamente. Bueno, yo soy artista multidisciplinar, como comenté antes, y mi especialidad es trabajar con grupos grandes de mujeres. He trabajado en mi país, con Ecuador, he llegado a trabajar incluso con 300 mujeres del área rural. Digamos que la idea del proyecto Tejiendo Derechos contra violencias ha surgido aquí en Fuerteventura hace un año y medio, en el que bueno, yo presenté, digamos, la propuesta a un grupo de mujeres del colectivo feminista de aquí de la isla, quienes comenzaron a tejer cuadraditos con puntadas derechos. Es un acto simbólico que quiere expresar que las mujeres sobrevivientes de violencia no están solas y que esta lacra social, a pesar de que es difícil exterminarla, parece que es como un dragón de los 100 pies, parece que va creciendo. Estamos ahí de todas las áreas, ¿no? Desde luego la mía, yo como artista textil, pues es lo que he iniciado este proyecto. Llevamos un año y medio tejiendo. Actualmente tenemos una exposición muy interesante de chales que se han hecho con puntadas llamadas derecho. Han participado una treintena de mujeres de Fuerteventura, esta vez. Lo tenemos aquí en la Casa de la Cultura hasta el 30 de noviembre. Y, por ejemplo, hoy precisamente pues, vengo de una acción de yarn bombing, que la hemos realizado en la Plaza Patricio Calero, donde hemos también cubierto unas farolas con tejidos de ganchillos, también realizados por mujeres de 3 municipios de aquí de la isla, tanto de Gran Tarajal como de La Oliva y de Puerto Rosario, y hemos cubierto estas farolas pues, como símbolo de que nuestra indignación está ahí también, de todas las áreas. Son mujeres rurales quienes básicamente se han unido a tejer, aunque también hay mujeres profesionales que lo están realizando, y como antes le había comentado, pues el proyecto ha trascendido las fronteras y ahora mismo pues se han unido mujeres en Ecuador a tejer, y esto está ya, la manta que han tejido está en el Museo Nacional de Arte. Y efectivamente, puesto que por este mes de noviembre pues siempre hay muchísimas manifestaciones, pues estuve invitada también en Las Palmas y en Tenerife con el proyecto, y algunas mujeres y hombres en Tenerife. Por fin han empezado también a entrar hombres a tejer derechos, que esta ya será para el próximo evento que tengamos, ¿no? Pero sí, va creciendo pues este acto simbólico, ¿no? de Es un tejer símbolo derechos. Que se refleja en el urbanismo, en las ciudades, y que recuerda que hay mujeres que no necesariamente tienen esta lacra en casa, pero hay una empatía. ¿Cómo estamos en Fuerteventura a estas alturas del año, Carlos? Bueno, yo en primer lugar quiero decirte que me siento pequeñito, ¿no? Estando precisamente con las personas que están aquí, con ese activismo, ¿no? que tienen, el trabajo ese que hacen, además de forma completamente libre, y ver incluso cómo el ayuntamiento impulsa la manera de difundir el mensaje contra la violencia de género de esta forma, ¿no? Porque siempre digo que es una cosa que es de todos, que no es una cosa de la policía o del gobierno, y claro,
Además, a mí me pagan por hacerlo, pero es que ustedes muchas veces lo hacen de manera libre, ¿vale? Y por mucho profesional que yo sea, pues hay una vocación y un sentido que yo me quedo alucinando. Entonces, estoy encantado de ver eso, de que además las iniciativas salgan distintas, de paneles informativos o publicidad. Muchas veces vemos esos carteles con imágenes más bien tristes, ¿no?, de mujeres que sufren la violencia. Y ya a partir de ahí, pues obviamente me pongo nervioso porque me siento pequeñito, ¿vale? Así que, bueno, dicho eso, decir que en Fuerteventura, como bien sabes, Nuria, llevamos años trabajando esto con muchísima fuerza y mucho ahínco, o sea, por encima incluso de la media nacional, y que por suerte para nosotros ese trabajo ahora se ha visto reflejado pues también en el resto de la Guardia Civil, ¿no? Parece como que el modelo que nosotros hemos tenido ha sido el bueno y se ha difundido y está empezando a distribuirse por el resto de España, ya se ha legislado a nivel interno, ¿vale? Y me puedo enorgullecer, por así decirlo, de que ese trabajo en nuestra isla nos ha dado resultados como que en pandemia, ¿vale? Cuando en toda España la incidencia subió porque las víctimas se habían encerradas en sus casas con sus agresores, en Fuerteventura nos hemos mantenido. No hemos tenido incremento y hemos trabajado muy bien. Y además, incluso de ese trabajo y de ese resultado, aquellas personas que antes eran quebrantadoras, que estaban continuamente faltando a las órdenes de protección, ¿no?, que son muy peligrosos, de las investigaciones que se han llevado rápidas, han habido muchos ingresos en prisión muy pronto y se han acortado la duración de casos que antes duraban años a meses. Y ¿Cómo ha sido ese protocolo que se ha puesto en marcha en Fuerteventura y se ha extrapolado a nivel nacional? La unidad especializada de violencia de género como tal. Es decir, se dio personal especializado en las unidades generalistas, pero cuando por fin esto se saca como si fuera una especialidad en el propio cuerpo, y es personal formado y adaptado exclusivamente para trabajar en esto y que se esfuerza en una coordinación con el resto, ¿Sí? Pues eso ha sido un avance muy grande. Y otro que también es muy importante, pues esto que hablamos de que es cosa de todos, ¿no? Cosa de todos, empezando obviamente, por ejemplo, por los cuerpos policiales. En este caso, por ejemplo, en Fuerteventura, contamos con la gran suerte de que los ayuntamientos se han volcado, han firmado unos convenios de colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y ahora ya no es que las policías locales nos echen una mano, sino que se han sumado a las filas, que llevan los casos de motu propio y también ejecutan los seguimientos y demás. Y claro, de repente de ser 300, 400, lo que seamos, pasamos a ser el doble. ¿Acuerdos Biogen? Exactamente, los acuerdos Biogen, y eso se nota. Y luego a las unidades especializadas como la nuestra nos permite enfocarnos de forma activa en los casos más peligrosos, en la investigación, en el seguimiento. O sea, evitar que se cometa el crimen antes de que se cometa, coger el quebrantamiento antes de que venga la víctima a denunciarlo. Y eso también mejora muchísimo. Así que a nosotros en ese aspecto nos va bien, y en alusión a lo que comentabas antes, del tema de las pateras y demás, la invisibilización, ahí quiero decir que en España también tenemos la gran suerte, ¿vale?, de que esa legislación de violencia de género que se impulsa, prospera y va por delante de la sociedad. Es decir, por primera vez una ley en la historia de España se adelanta a lo que en la sociedad estamos acostumbrados a ver y quiere dar esa protección adicional, ¿no? Eso, la cultura española todavía no ha llegado al nivel de la propia ley, o sea, llegará. Sin embargo, culturas de otros países, ¿vale?, en ese sentido van muchísimo más atrasados, y si encima no tienen legislación específica, como no lo tienen en muchos de los países, o están empezando a tenerla y se está replicando el modelo español, ahora vienen con el atraso. Y si ya de por sí a veces cuesta que las víctimas aquí denuncien, ¿vale?, y se invisibiliza el tema, que de hecho pienso que con estas iniciativas precisamente damos esa fuerza, ¿no? Precisamente ahora por temas de violencia de género mediáticas de personas famosas, de repente ha habido un boom de denuncias porque hay muchas mujeres que se han animado a seguirlo, ¿no? Pues pienso que estas medidas que estamos practicando aquí, que están haciendo ellas, que están haciendo ellos, ayudan a eso, ¿no? Y ahora falta, claro, que la inmigración que llegue pues también lo vea, lo conozca y... Ahí tiene un papel muy relevante asociaciones y federaciones como Arena y Laurisilva, Jimmy, que están prácticamente en la puerta de llegada de mujeres que no denuncian, unas veces por cuestiones culturales, las propias etnias, otras veces por cuestiones económicas o sencillamente, como apunta al cabo, porque no conocen la legislación. Sí, o bien porque no se ven preparadas todavía para denunciar. Es más, a veces de las propias instituciones se dice denuncia, 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 y luego hay como especie de una soledad por parte de la mujer que pueda denunciar. En nuestro centro atendemos tanto víctimas que denuncian como que no denuncian, ¿no? Incluso se le puede hasta llegar a preparar, o sea, esa estrategia de huida, ¿no?, en un momento dado, o poderla ofertar toda una red de recursos a su disposición, porque sí es cierto que no llega mucha información. Sí es cierto que, por ejemplo, a través de campañas como promociona el Ayuntamiento de La Oliva, se le da mucha información también a pie de calle, a través de los puntos violetas o a través de la zona segura, ¿no?, de qué red de servicios existe, qué tipo de recursos pueden acudir, ¿no? Porque parece que a veces
no llega y hay que hacer ese tipo de refresco, ¿no? Y sobre todo porque la violencia de género hay que tratarla de que a lo mejor tu agresor está envuelto de amor romántico, ¿no? O sea, decir, Este ha sido uno de los grandes problemas, obstáculos, ¿no? Con las que seguro que ustedes han lidiado y mucho. Sí, Nuria, permíteme que te interrumpa un segundito porque para los espectadores que nos vean, a veces cuando hablamos de violencia de género parece ser que hablamos solamente de pareja o expareja, ¿no? Y tenemos que definir bien, ¿no? Cuando hablamos de violencia de género. La violencia de género se tiene que entender como si fuera un iceberg, ¿no? Donde la punta estaría, por ejemplo, las violaciones, los asesinatos machistas, ¿no? O que me echen droga en la copa, ¿no? Pero luego existen unas violencias que están debajo del agua, que están soterradas, pues por ejemplo, yo qué sé, que me piropeen, el acoso sexual callejero, violencia económica, simbólica y demás, que al final y al cabo sostienen todo este bloque, ¿no? Entonces, cuando hablamos de violencia de género tenemos que entender todo esto. No solamente la punta del iceberg. No sé si las compañeras o el resto de las personas están de acuerdo un poco conmigo, ¿no? La unidad institucional, que lo mencionaban tanto Cristina como Lidia, es fundamental, pero ¿cómo podemos prevenir algo que sigue sucediendo cada año, a pesar de que la ley, como apuntaba el cabo, va muy por delante, afortunadamente, de lo que nosotros incluso, de los casos, ¿no? La casuística que nos podemos llegar a encontrar? Bueno, para mí hay un elemento clave que ha sacado el compañero, pero que yo ayer estaba en otro debate y salió lo mismo, es decir, las mujeres víctimas de violencia, todas sufren un síndrome que se llama el síndrome de indefensión aprendida o síndrome de Estocolmo. Lidia lo conoce muy bien porque ella ha estado secuestrada, se relaciona mucho con la sintomatología del síndrome del secuestrado. Es decir, el síndrome de indefensión aprendida tiene 4 fases, lo saben todos los profesionales, expertos, psicólogos y psiquiatras. Esas 4 fases se van desarrollando a lo largo de los años. En esas fases, por no alargarme, porque no hay tiempo para especificar cada fase, pues el proceso como tal, date cuenta que nos movemos en relaciones afectivo-amorosas, en muchos casos. Entonces, no es alguien extraño que te coge, te roba en la calle y tú coges y puedes denunciar. Cuando tú estás mermado psicológicamente y no tienes instrumentos para confrontar, sino que además has incorporado todo un mecanismo adaptativo donde acabas poniendo en tu mente el análisis y el juicio hacia el agresor como un juicio contra ti misma, asumiendo todo el juicio, todo el discurso del maltratador, asumiendo tú tu propia responsabilidad. Yo he estado en terapias con mujeres que habían sido, se las había intentado asesinar, las habían tirado por una ventana, y en la terapia, cuando llegaba después de un coma, en una casa de acogida, ella decía, es que yo soy una mala mujer, o sea, es que él se desgasta, es que él hace todo por mí y yo no estoy a la altura, me merezco esto. A los 8 meses de tratamiento yo volví, estuve con ella y ella decía, es que yo tenía un velo invisible donde yo no me reconocía, yo no existía, era un ser invisible para mí mismo. Hay una merma de la autoestima, de la capacidad de reacción. Si eso no lo entendemos y lo llevamos al ámbito de lo profesional, no podemos, vamos a seguir dándonos con la misma piedra. Es decir, las mujeres no pueden ser sus abogadas, evaluar su situación, ser sus psicólogas, etcétera, etcétera. Es un delito público, es un problema que la sociedad causa a las mujeres, no un problema de las mujeres, y tiene que resolverlo la sociedad en estos momentos, porque las leyes efectivamente van por delante, la ley integral activa todos estos mecanismos, pero obviamente si los profesionales no están formados, si la sociedad no entiende qué ocurre y cuál es el cuadro psicológico de una mujer, todos entendemos un proceso depresivo y un duelo, etcétera, pero nadie quiere asumir que algo tiene que suceder para que una mujer conviva 15, 10, 5 años con su agresor. Entonces, eso es fundamental. Lidia, sobre la soledad que apuntaba Jimmy, desde el momento que una mujer denuncia... Evidentemente están todos estos elementos culturales, educativos, sociales que ya conocemos y que la mayoría de la sociedad ya ha conocido gracias a las campañas que hemos hecho en todo el mundo y que en España particularmente se hacen bastante bien. Yo creo que hay otros elementos. Yo soy especialista en atención a víctimas de trata de personas, particularmente mujeres, niñas y niños, y de explotación sexual comercial. El refugio de alta seguridad que yo fundé en el año 2000 en Cancún, fundamos un centro de acogida y un refugio, documentamos absolutamente todos los casos de principio a fin. Y lo que descubrimos en nuestra casa de acogida es que el modelo que habíamos desarrollado originalmente, que era parecido a los que desarrollamos aquí con otras compañeras en España en aquel entonces, era para que las mujeres y las niñas o mujeres con sus hijas e hijos se quedasen en el refugio, en la casa de acogida, entre 3 y 6 meses. Bueno, resulta que en los casos más extremos había personas que necesitaban quedarse un año completo, no solamente para restituir
todos sus derechos en el ámbito jurídico y por la peligrosidad en el entorno, sino además porque necesitaban esta recuperación psicoemocional, psicoafectiva, psicoerótica, que hay que trabajar con todas estas víctimas en todos los sentidos, y además ayudarlas a resarcir todo el tema cultural, educativo y de preparación laboral para que pudiesen salir con un trabajo. Y ahora que veía la belleza de Fuerteventura, que me quedé enamorada de este lugar, pensaba mucho en México y en Cancún. Nosotras lo que hicimos en nuestro centro de acogida fue lograr que la Asociación de Hoteles local tuviera un área en la que habría espacio laboral a todas las mujeres que salieran de nuestro refugio. Entonces asegurábamos que tuvieran espacio laboral seguro, que tuvieran todo lo que implica tener un trabajo seguro y estable, y que pudieran tener un lugar para la vivienda gracias a los acuerdos que hicimos con los gobiernos locales. Entonces, me parece que estas intervenciones multidisciplinarias, multisectoriales que se hacen cuando demuestras a lo largo de los años que funcionan, son absolutamente efectivas, porque entonces la sociedad se da cuenta de todos los elementos que conlleva la violencia de género, pero también de todos los elementos para sanar a las víctimas y para transformar la cultura. Porque la gran mayoría de mujeres rescatadas, que lo hemos visto en todo el mundo, se convierten de una u otra manera en activistas ellas mismas, y eso es algo súper importante, ¿no? Porque reproduce todo este nuevo mensaje de que es un asunto cultural que podemos desarticular. Y yo quisiera terminar esto diciendo que, contrario a lo que mucha gente piensa, yo sí creo que las cosas están cambiando y van a cambiar cada vez más. Y sí creo que hay esperanza en contra de la violencia de género y de todas las demás violencias, ¿no? De los niños que viven en una casa con violencia de género. Claro, el tema de la trata de personas, el tema de la explotación sexual comercial de niñas y niños, en la medida en la que lo hablamos, lo expresamos, lo explicamos, ¿no? Y explicamos cuáles son los mecanismos, podemos desactivar esos mecanismos. Lo importante es dar la información, darla de forma verídica y tomar en cuenta a todas las personas involucradas, que las víctimas sepan que su voz importa y que la manera en que ellas y ellos procesan toda esta información que viene y la que ellas entregan es respetada y vive un proceso de transformación comunitaria. Y un acompañamiento, ¿no? Me parece muy interesante lo que Totalmente. estás diciendo, ¿no? Encontrarme, por ejemplo, Rafael, ante un ayuntamiento, una policía local, la Guardia Civil en Fuerteventura, por retrotraernos a donde estamos ahora mismo, una mujer que toque la puerta del ayuntamiento, ¿con qué red de apoyos se puede encontrar? Bueno, pues gracias al Biogen que nombraba el compañero, pues ahora estamos más en contacto con todas estas personas víctimas de violencia de género, conjuntamente trabajando las dos instituciones. Y nosotros desde el ayuntamiento, sobre todo desde el departamento de prevención, pues intentamos llegar a estas mujeres y también a los jóvenes y a los niños, pues gracias a las asociaciones como Jimmy, que está aquí presente, como Renacer Violeta. Nosotros hacemos reuniones con nuestras trabajadoras sociales y proponemos programas, pero que luego ellos son los que le dan forma, lo llevan, las zonas seguras. Tenemos más de 100 zonas seguras en el municipio de La Oliva, las zonas de taxis también, tenemos taxistas preparados para cualquier urgencia que ellos detecten, ya saben lo que tienen que hacer. Estamos trabajando también en colegios, en institutos, ahí se implican ellos muchísimo, y yo creo que tenemos que trabajar sobre todo con los jóvenes. Tenemos también la Furgo Joven, que va por todos los pueblos, por el pueblo de Corralejo sobre todo, que es uno de los que mayor incidencia detectamos, y se habla con los jóvenes, se deriva a los puntos que se tienen que derivar, pero sobre todo se extrae mucha información, y con esa información nosotros montamos los proyectos. Entonces, yo creo que el municipio de La Oliva está trabajando muchísimo por la mujer. Estamos haciendo círculos de mujeres que tienen también un gran reconocimiento dentro del municipio. Ya se han hecho 3 en menos de un año y están funcionando muy bien. Esto se detectó durante la pandemia. Había muchísimas mujeres con muchísimo nivel de ansiedad, sobrecarga a sus espaldas. Entonces, con estos círculos de mujeres, pues ellas se liberan, ellas transmiten todo lo que tienen, se comparten información entre ellas, se hacen retiros de fines de semana en
en casas o en apartamentos donde van todas a compartir un fin de semana. Y bueno, se está trabajando mucho, creo yo, y bien por la mujer, pero esta lucha no puede acabar aquí, tenemos que continuar, porque esta lacra tenemos que acabar con ella como sea. Jimmy. No, quería decirles, y los puntos violetas, que también ejecutaron en el municipio, los puntos violetas, Sí, que son una iniciativa. Los puntos violetas, perdona, Jimmy, durante la pandemia los tuvimos pero sí hemos trabajado puntos violetas. Bueno, durante la pandemia se utilizó la iniciativa de la mascarilla 19, canaria, en las farmacias, donde con pedir una mascarilla 19 se sabía que se tenía que activar automáticamente un protocolo, porque era de los pocos sitios donde una mujer podría ir a pedir apoyo en ese momento sin que la Guardia Civil entrara en su casa y rompiera atención psicológica a través de WhatsApp, ¿vale? Que eso es una cosa única y que se ha mantenido después del tiempo, y varios sistemas de asistencia telefónica y telemática de esa manera, que muchas veces ayuda mucho, porque la víctima que va a un recurso oficial al final acaba desplazándose a un sitio en el que todo el mundo la ve entrar y dice, oye, esa mujer tiene problemas de esto, y más si ese centro es específico de esa temática, porque hay alguno que puede ser multidisciplinar o de muchas temáticas, pero por ejemplo el servicio de atención a la mujer del Cabildo pues tiene una entrada, y una mujer que entra por allí que no trabaje ya saben a dónde va a ir, ¿vale? Que son servicios sociales porque necesita trabajo, dinero, o es una víctima de violencia de género, y esa intimidad se pierde. Pero si puede coger un teléfono y puede recibir asistencia psicológica, puede hacer una videollamada, puede pedir ayuda, puede enterarse de ciertos recursos, o simplemente hablar, porque a veces simplemente necesita que la escuchen para sentirse aliviada y poder dar el paso y seguir, pues eso es de las pocas cosas que ha venido bien o que han sido buenas del COVID. Perdón, porque íbamos a... Creo que Jimmy iba a decir algo. Bueno, ya se me ha ido. Pero bueno, que es súper importante la prevención. O sea, la prevención, súper importante. Yo quería matizar un poquito el tema de, bueno, mis talleres que imparto en población joven y adolescente, o sea, súper importante en todas las etapas escolares, pero no solamente con los jóvenes, también con las familias. Súper importante trabajar, triangular, ¿no? Todo esto porque al fin y al cabo, lo que yo me he dado cuenta en mi propia experiencia es que como que este patriarcado o heteropatriarcado se refunda constantemente, se refunda. Y yo a veces veo a los chiquillos con la música, que también es un elemento cultural súper importante de socialización, ese sexismo, ¿no? Esa cosificación del cuerpo, y digo yo, a ver cómo lucho yo contra esto, ¿no? ¿Cómo podemos, ¿no? O sea, son nuevos retos que por lo menos las personas profesionales que nos encontramos en este ámbito a veces se nos escapa, ¿no? El uso de internet, el sexting, el sexteo, la violencia digital que está existiendo ahora, que se está dando y se ha dado mogollón también con el confinamiento, era como a ver cómo lo hacemos, ¿no? O sea, súper importante la prevención y estar al tanto, ¿sabes? De estas nuevas fórmulas. Estamos hablando de los jóvenes, que es interesante, sí. Podremos hablar también en la segunda parte de este programa, pero de los mayores, las mujeres mayores, que han interiorizado la violencia de género, porque parece que cada vez que hablamos de violencia de género, hablamos de una mujer de mediana edad, con hijos y con trabajo, o con jóvenes que tienen pocos recursos, o sí los tienen, pero efectivamente han caído en la fase que apuntaba Cristina. Pero ¿y las mayores? Quizá acudan a esa iniciativa, por ejemplo, la de Tejiendo Derechos, una forma de verbalizar o de visibilizar su situación. Sí, digamos que bueno, en el grupo hay mujeres de todas las edades, y sí que se plantea los temas, ¿no? De por qué es lo que está a la base de este iceberg que hablaba Jimmy anteriormente, ¿no? Y a la base pues está, y efectivamente eso cuesta muchísimo erradicarlo, está toda esta fundamentación del amor romántico, ¿no? Que siguen dándose películas donde la mujer depende de este príncipe azul, y se sigue escuchando las canciones donde la mujer es pues, un objeto o un elemento cosificado, y esto está al alcance de las manos de los jóvenes. El porno que tantísimo daño hace. España, pues es un país que efectivamente sí, tenemos una ley que es de Estado, ¿no? Contra la violencia de género, pero también es un país donde el consumo de porno es tremendo, es el más elevado, es el tercero del mundo y de los más altos de Europa. Entonces, que sí, que estamos dando pasos adelante, sí, efectivamente, porque estamos todos haciendo piña, hacemos fuerza de todos los colectivos distintos, pero la base es que el acceso a Internet, que es una herramienta mágica, los jóvenes acceden cada vez más a más temprana edad,
¿quién tiene control de lo que ellos están viendo? Porque el porno es muy fácil de acceder a él. ¿Y qué vemos en el porno? Pues vemos cómo una mujer se la maltrata, cómo se la cosifica, cómo se abusa de ella. Entonces también en las mentes de estos niños, porque generalmente son hombres los que lo miran desde chicos, una mente que no es madura lo suficiente, esa información que te viene, que su primera entrada al sexo, ya está es una entrada muy dolorosa, problemática, dura para el sexo femenino, ¿no? Perdón, Sí. yo quiero añadir alguna cosa. Primero sobre las mujeres mayores, o como en Latinoamérica les decimos la tercera edad, ¿no? Sí. Me parece que es súper importante porque es una violencia casi invisibilizada en el mundo. Acallada, total. Claro, Sí, sí, es sí. tremenda. Aquí también. Y tiene, claro, Sí, sí. y tiene mucho que ver justamente con que además históricamente estas mujeres, más allá de cómo internalizaron todas estas historias que ya mencionaron, han sido las grandes víctimas de la violencia estructural y económica. Y ellas no tienen recursos económicos como mujeres de otro, o posibilidades de adquirir esos recursos económicos, y el hecho de no tenerlas les impide salir de ese entorno, porque además están en una situación de precariedad por la edad, por la salud, en fin, y se han encargado de cuidar a todas y todos los demás, y siguen enraizadas. siendo las grandes cuidadoras. Ujú. Entonces no es solamente que estén enganchadas incluso algunas en su propio machismo introyectado con la cultura, sino encima siguen siendo las cuidadoras de una sociedad que es maltratadora de ellas y de las y los demás. Entonces ahí tienes una precariedad brutal de la que casi nunca hablamos, que es la violencia contra las mujeres mayores, Y si me y es permites acompañarte en ese altísimo. discurso, que es tal cual dices, que efectivamente muchas veces dependen económicamente, otras incluso es por la misma compañía, por no quedarse sola. Se aferran a lo que tienen, aunque sea malo, antes de no tener nada, porque para ellas es quedarse sin nada. Claro, se quedan en la soledad, además en sociedades que no Exactamente. son sociedades que cuiden a sus ancianas y ancianos. Cada vez cuidamos menos a las personas mayores, ¿no? Depende de la cultura y de la localidad. Y también enfocándome en lo que acabas de decir, yo a partir de que escribí un libro que se llama Los demonios del Edén, investigué una red de pornografía infantil, de las primeras en 2003, de las primeras redes internacionales que se destaparon de esa manera, y tuve que aprender a hackear para poder meterme en ese mundo de los tratantes de niñas y niños y de la pornografía infantil. Y a lo largo de todos estos años tenemos un grupo internacional que nos dedicamos a colaborar con autoridades internacionales justamente para detener a estos grupos criminales. Y cada vez que hablamos de este tema de la juventud, de la pornografía enfocada en las y los adolescentes, que es pornografía infantil, porque están violando a niñas jovencitas, para poder ocupar este mercado. Sí es cierto que hay una parte cultural y de prevención que tenemos que tocar y que ustedes trabajan y que muchos trabajamos. Pero hay otra que no podemos desestimar y que hay que decirla públicamente, y es todos estos productores de la pornografía que están utilizando el porno infantil como algo comercial en las plataformas más conocidas de pornografía tienen sus servidores principales en los países más ricos de Europa y en los Estados Unidos. Blanquean capitales y sabemos sus nombres. Y en la medida en la que todos estos miembros de esta industria del sexo comercial, de la explotación, sean nombrados, mencionados, investigados, va a desaparecer el poder enorme que tienen sobre nuestras hijas e hijos. Si no tocamos ese lado de la industria criminal, no podemos afectar directamente, digamos, debilitarles directamente y solamente trabajar en quienes reciben la violencia. Tenemos que trabajar en quienes la están propagando y haciendo dinero con ella, ¿no? Mira, sumándome a lo que dice Lidia, en España estamos viviendo un momento muy perverso con el tema de la prostitución, ¿no? Están apareciendo supuestos movimientos feministas o movimientos de mujeres prostituidas que están defendiendo la prostitución como estamos estigmatizándola y que hay que legalizarla. Entonces, lo que nadie está viendo es la cara de que estamos hablando de lo que dice Lidia, crimen organizado. Quienes quieren blanquearse con esta situación de legalización son los empresarios del sexo, que son los que mantienen los 4.000 clubs de alterne datados en este país, 4.000 clubs de alterne donde se alterna la violencia, el abuso, la trata de menores, etc. O sea que en España tenemos esta situación, la estamos blanqueando totalmente precisamente por eso. Y porque además, para más perversidad, está incipiente ese debate incluso dentro del movimiento feminista, que es que estigmatizar a la prostitución, ¿por qué no hay que abrir el debate a la legalización? Y estamos hablando de legalizar
el crimen organizado, que lo único que hace es precisamente darle vía libre y blanquear a lo que es ni más ni menos que la nueva esclavitud del siglo XXI, que es la trata y el tráfico de mujeres. Bueno, muy interesante, vamos a hacer un alto en el camino, cogemos un poco de aire y de respiro con tanta altura y la profundidad de estos temas. Despedimos ahora sí a Verónica y a Jimmy. Muchas gracias por participar en esta primera parte del programa. Vamos a coger otro proyecto y también una compañera de la Federación, Arena y Lauri Silva, desde el punto de vista del asesoramiento jurídico. Gracias a los dos por participar y volvemos inmediatamente, no se vayan. Centrogar, la mayor tienda de muebles de Fuerteventura, con todos los elementos de inspiración para tu hogar, disfrutar del descanso y bienestar, con nuestros colchones y sofás a tu medida. Lámparas, decoración, mobiliario para tu salón, tus sueños se hacen realidad en Centrogar. Disfruta de nuestras secciones, dormitorios, terraza, amplio surtido de artículos para tu bebé, con financiación a tu medida. Vive tu hogar en Centrogar, calle Goya 2, Puerto del Rosario. Síguenos en Facebook e Instagram, Centrogar. Estamos de vuelta en esta segunda parte del debate intenso sobre violencia de género, aprovechando todos los actos que se están llevando a cabo en el municipio de La Oliva. Se incorporan ahora sí Ángela Fleitas, de Arena y Lauri Silva, que además es abogada. Bienvenida, Ángela. Hola. Gracias por estar hoy aquí. Gracias a ustedes por invitarnos. Y dentro de los proyectos artísticos que también se están desarrollando, aparte de Tejiendo Derechos, está el de Lidia Sayet, que se llama Conciencialismo y que recuerda, además de otras manifestaciones artísticas, a esos zapatos, esos tacones rojos que hemos visto pues, en otros momentos del 25N. Gracias por estar también aquí. Gracias a vosotros. Me gustaría que dieras a conocer tu proyecto, que además se va a dividir en distintos pueblos del Ayuntamiento de La Oliva con diferentes, como digo, manifestaciones culturales. Pues buenas tardes. Empiezo diciendo que soy Linda, una de las diseñadoras de la Maison Yolet, la cual este año junto al Ayuntamiento de La Oliva presentamos este proyecto Concienciación, el cual es una campaña de sensibilización contra la violencia de género que propone 4 instalaciones colocadas en el comune más importante de La Oliva, a empezar con La Oliva, Coralejo, Cotillo y Lajares. Y estas 4 instalaciones van a representar en una manera muy sencilla a la frontera del arte desde el momento que somos una casa de moda, entonces hacemos vestido. Y mucha gente puede preguntarse qué hace la moda con este tema, porque también la moda toca el tema de la violencia de género, con una publicidad un poquito fuerte. Y me soñó, le pensé de enviar un mensaje de prevención, sobre todo, empezando con Símbolo, que es la primera instalación que se encuentra en la Cotillo, que va a representar el símbolo más clásico de este día, que es unos zapatos rojos, en una dimensión muy grande. Después vamos a Lajares, donde vamos a encontrar la instalación Por favor, dejas la violencia en paz, que es una frase muy sencilla, pero tiene atrás de ella un significado importante, porque desde ahí empieza también la educación en casa contra la violencia de género. De ahí, entre la familia empieza todo esto, desde cuando somos niños. Y seguimos con Nunca Más, que para mí es la instalación más simple, más fuerte que tenemos, porque simplemente Nunca Más son camisetas colocadas en el muelle de Coralejo, donde el último número representa el número de la última mujer que falleció por mano de su pareja en noviembre del 2021. Entonces, en España hasta hoy son 37 mujeres fallecidas por violencia de género. Y tenemos que, esta instalación tiene que ser un poquito más fuerte porque ayer en el colocarla pensaba a cada mujer que le pasó todo esto.
Fue en mi cabeza una barbaridad, la verdad. Terminamos con la última instalación. Ah, no la dije todo. Somos ya 4, sí. Bien. La tercera. Ah, tenemos también la oliva, sí. Gracias. El silencio de la oprimida. El silencio de la oprimida es una instalación que va a representar todas las mujeres que hoy no están, que fallecieron desde el 2003, desde cuando empezó esta barbaridad. Más de 1000. Sí, son 1100 y pico. Sí. Va a representar la ropa, imaginando el cuerpo de una mujer ahí dentro de esta ropa, cuando le pasa un acto de violencia, cuando la están matando en aquel momento. Esto es. Bueno, es una manifestación agresiva. Retrata muy bien lo que apuntaba Cristina, ¿no? Quizá esas 4 fases de las que hablabas, a las que se va enfrentando hasta que finalmente es asesinada. Quería aprovechar con Ángela, y ahora sí, abrir el turno a todos los invitados para hablar de ese pacto contra la violencia de género en España, que parece que vamos en avanzadilla, como apuntaba el Cabo, pero ¿qué medidas destacaría de ese pacto en el que el último Consejo de Ministros apuntaba que sí, que en el año 2022 prácticamente todas esas cosas que se han considerado como violencia de género, incluyendo algunas que no tenemos en cuenta en el día a día, iban a materializarse? Hombre, considero que es un paso importante, sobre todo el incluir lo que son las agresiones sexuales dentro de violencia de género y que a su vez se puedan llegar a contabilizar, pero también nosotras vamos un pasito más allá. Nosotras consideramos, las asociaciones feministas, que deben ser tenidas en cuenta según la definición que hace el Convenio de Estambul. Es decir, ahí se entiende de una forma el concepto mucho más amplio, porque se considera que cualquier acto que se pueda realizar por parte de un hombre como consecuencia del género, tendría que ser incluida esa cifra. Con lo cual, por ejemplo, hay muchas mujeres que están contabilizadas, como bien dice la compañera, desde el 2003 empezaron a contabilizar oficialmente, pero hay muchas que son asesinadas por hombres que no son sus parejas y sus exparejas y que están quedando fuera. Y que nosotras, por ejemplo, consideramos que sí se tienen que contabilizar. Entonces, consideramos que es un paso más, pero que todavía falta un recorrido para que se visibilice la totalidad de las mujeres que están siendo maltratadas. Lo vivíamos en Fuerteventura con ese terrible caso en Los Valles, ¿no? El de Vanessa, donde no era su pareja, sino un familiar. Y hasta que la familia ha conseguido que esto se haga justicia como violencia de género. Claro, y sobre todo con respecto a la violencia sexual. Es decir, yo creo que en un 99% de los casos la violencia sexual está realizada por hombres. Es decir, que quien no quiera ver esos datos es que algo falla, porque es el total de mujeres que puedan intervenir en algún tipo de delito sexual es mínimo, y encima no está relacionada directamente con agresiones sexuales, sino más bien con delitos de tipo de trata de mujeres, prostitución, etcétera, etcétera. Pero lo que son las agresiones sexuales como tal están realizadas por hombres en este caso. ¿Por aquí? Bueno, yo hay un tema que sí tocaría, más allá de, bueno, desarrollaremos un poco como los puntos de todo el Pacto de Estado, ¿no? Donde han estado y participaron muchas organizaciones de mujeres y donde se trabajó durante años hasta que por fin vio la luz y se dotó de presupuesto, porque si no, no sirve de nada. Hay un elemento clave que está invisible y que a mí me parece, yo siempre incido muchísimo en él, que son los suicidios. En este país está datado que entre 400 y 500 mujeres se suicidan cada año teniendo detrás un cuadro de violencia psicológica. En muchos de los casos, la información viene de investigaciones porque esas mujeres estaban siendo asistidas por profesionales no formados ni responsables, que obviamente no estaban viendo que detrás de ese cuadro depresivo, ansioso, había un cuadro de violencia. Es decir, la inducción al suicidio, a la autoinmolación, es un delito por el que nadie paga ni es condenado. Y es un delito invisible,
terrible llevar a un ser humano a la autoinmolación, a hacer creer que su vida no tiene ningún valor y que ella misma se ejecuta su propia sentencia, me parece de una gravedad extrema y creo que es un elemento invisible en los medios, en la sociedad y en el ámbito político y legislativo. Y además difícil de ver, ¿no? Porque si tú imagínate que tu pareja te aísla de tus círculos cercanos y de amigos y te ataca psicológicamente hasta el punto que al final acabas autoinvolándote, tu círculo cercano tampoco es conocedor de ese hecho y no puede luego ir a denunciar lo que los hechos son por esto. Entonces, acaba ahí, nadie se entera y a nosotros tampoco nos va a llegar. Claro, y el problema en muchas de las ocasiones que nosotros lo vemos directamente desde el centro, es decir, nosotros vemos la punta del iceberg, pero eso se puede extrapolar a cualquier parte del territorio nacional. El problema es, a nosotros nos suelen derivar muchas, tanto los médicos de cabecera, de los centros de salud, los trabajadores sociales, precisamente porque ellos detectan que existe a nivel psicológico una violencia de género y cuando ellos lo detectan es que la mujer que acude a ellos está realmente mal, pero claro, ¿cuál es el problema? Que a nivel judicial, por falta de medios o por falta de sensibilización o por falta de lo que sea, no se suelen considerar las violencias psicológicas como violencia de género o consideran que es muy difícil. Están sujetas a muchas interpretaciones todavía, exactamente, ¿no? pero sobre todo porque se supone que tiene que existir un equipo integral por el médico forense, por un psicólogo, por tal, pero eso realmente, por ejemplo, aquí en la isla de Fuerteventura no se utiliza y en el resto de España, salvo en las grandes ciudades. Entonces, claro, si yo psicológicamente no puedo demostrar que esa mujer durante X tiempo está siendo maltratada psicológicamente, ¿cómo lo hacemos? Porque luego en muchas ocasiones lo que es la pescadilla que se muerde la cola, es decir, desde los centros institucionales, públicos, como los que tiene el Cabildo, los ayuntamientos y tal, tienen equipos formados de psicólogos tal, o nosotras, pero luego, llegado el momento, esos informes no se les dan realmente la importancia que tienen, porque en cierta forma parecen como que, o consideran que puedan estar mediatizados. No son vinculantes. Entonces, claro, entonces las unidades de valoración integral. En un momento determinado se consideran de parte, porque es la víctima la que trata y como tampoco ven al agresor. Exacto. Para mí hay un elemento clave en esto, es decir, en el delito de maltrato, de violencia contra las mujeres, asesinato hacia mujeres desde el ámbito ideológico que tienen, es el tema de los jueces. Es decir, ¿cómo es posible que un médico que tiene una negligencia médica con resultado de muerte pague, es decir, es condenado, es cuestionado, tiene una sanción profesional? ¿Cómo es posible que los jueces tengan la absoluta impunidad para dictar sentencias? ¿De qué me sirve a mí la ley si quien la interpreta lo hace bajo una ideología? Es decir, lo hemos visto hace muy poco. ¿Usted cerró suficientemente las piernas mientras la violaban? ¿Usted hizo la suficiente resistencia? ¿Usted no provocó la situación? O Ana Orantes, que fue un caso que marcó un antes y un después. No, es que cuando sus hijos fueron al juez a decirle es que me daba mucha pena separar a su papá de su mamá porque él la adoraba y la amaba. Entonces, mientras tengamos jueces, fiscales, gente en el ámbito de decisión, precisamente, sobre todo en el ámbito de la justicia, que es el fundamental, que tengan la impunidad total de actuar bajo un criterio ideológico misógino y machista, obviamente la ley no sirve de nada. No, si me permite, ¿vale? Porque hemos tocado varios temas y se me van acumulando, ¿vale? Estamos hablando aquí de legislación, de temas policiales, de temas de detención, de temas judiciales, ¿vale? Y sobre todo, pues también mandar un mensaje tranquilizador, ¿vale? Quiero decir, en primer lugar, el Pacto de Estado es una cosa que se está afianzando cada vez más en España hasta el punto de que la próxima reforma legislativa de la ley integral va a incluir lo que está en el pacto para que esté por ley y no simplemente porque los partidos hayan pactado eso, porque ahora lo han pactado y mañana pueden cambiar de opinión. Se puede, sí. Si está por ley, estará. Vale, así que en ese aspecto, genial. En segundo lugar, decir que todo aquello que la legislación estatal no recoge en materia de violencia de género, para ser más claro, cuando un hombre que no sea pareja o expareja comete cualquier tipo de agresión sobre cualquier mujer, ¿vale? Hablamos por el hecho de ser mujer o el género, el Código Penal no lo recoge, la legislación estatal no lo recoge, pero las leyes autonómicas en su mayoría sí, y en concreto en Canarias tenemos de las mejores. De hecho, la legislación de violencia de género estatal ya se adelantó Canarias en 2003, cuando aquí salió en 2004, y se volvió a adelantar cuando se actualizó, no recuerdo si fue 2013 o 2016. Entonces, es verdad que a nivel penal no puede ayudar a la mujer que es víctima de un hombre que no es su pareja, pero a nivel de recursos sociales, servicios, abogados especializados,
especializados, psicólogos, sí lo tenemos, o incluso de cara a lo mejor a cualquier tipo de ayuda o prestación para que pueda salir adelante. Eso por un lado. Y con lo que respecta, por ejemplo, al aparato judicial, yo quiero hacer un pequeño inciso, ¿vale? Porque he estado presente en muchos juicios de investigaciones propias y ajenas, y por parte del juez o de los fiscales, yo no he visto personalmente, en alguno mediatizado que sale, sí, pero en general, ¿vale? Y en mi experiencia personal, nunca que un juez o que un fiscal haga ese tipo de preguntas a ese tipo de víctimas. Pero ¿sabes quién sí se las hace? Y lo hace por poner nerviosa a la víctima y porque cambie su relato. El abogado defensor. Claro. Que no te digo que no los haya, Te te digo mi experiencia personal. Pero yo no hablo nunca de opinión, yo hablo de datos. Mira, te voy a dar un dato demoledor, hecho por las organizaciones de mujeres y por organismos muy serios, y está ahí. En el año, creo que fue en el 2017, los 45 niños y niñas que fueron asesinados en el régimen de visitas lo fueron después de que un juez había dado un régimen de visitas a un tipo condenado por violencia de género. Entonces, las muertes masivas de menores se dan en el régimen de visitas durante el tiempo que el agresor tenía concedido un régimen de visitas por un juez. Y por eso ahora se ha reformado la ley de protección al menor y desde mediados de este año ya por defecto queda suspendido, y hay que motivar muy bien por qué sí. Porque el problema es que lo teníamos antes a nivel legal. El juez tenía que motivar muy bien que ese señor mañana va a cometer un delito. Pero eso es tener una bola mágica para adivinarlo. Ahora ya no. Ahora te quito la custodia y ahora justifica mucho por qué motivo, siendo un maltratador de mujeres, vas a ser buen padre. Entonces, eso en ese aspecto ha sido un avance. Y lo de la sentencia que yo te he comentado ha salido hace una semana en los medios, lo vimos todos. Sí, claro, yo también lo he visto. Era una jueza, además, sí, que decía, no te digo que usted se resistió lo suficiente, pero usted, ¿por qué no puso resistencia? Usted no gritó, usted... O sea, precisamente recientemente la Federación de Asociaciones de Mujeres, Aremi Laura y Silva, organizó un evento, ¿vale? Relativo a las agresiones sexuales, ¿no? Y participamos, entre otras personas, una magistrada de Valencia, ¿vale? Que es doctora en Derecho, y hablábamos precisamente de ese tipo de preguntas y cómo eso se está erradicando y la están haciendo prescindibles en el marco de la investigación, porque realmente no aclara nada. Si una mujer es víctima de una agresión sexual, ¿qué mata que se resista o no? Si no quería, a lo mejor prefirió no resistirse para minimizar las lesiones. Claro. Entonces eso da igual, y eso se trabaja. Y luego también quiero decir, por favor, si puedo, que desde que está el sistema Biogen en funcionamiento, ¿vale? Obviamente han habido violencias de género, obviamente han habido muertes, pero aquellas víctimas que ya se encontraban dentro del sistema, es decir, que ya pusieron la denuncia y continuaron el seguimiento, ¿vale? Es una garantía casi total de que no vas a acabar muertas. ¿Por qué? Porque o no han habido ni muertes, ¿vale? Ahora de memoria, o han habido un mínimo, 1, 2, y a veces ni siquiera por homicidio, sino por unas lesiones con resultado de muerte. Pero porque hay una red de recursos, se refiere. El sistema Biogen que tenemos, la protección policial que se le da cuando una víctima pone una denuncia, porque no se queda sola esa mujer le dan en su la casa. orden o no se la dan, no importa, nosotros protegemos igual, ¿vale? Hasta que se considera que el riesgo ha desaparecido por completo, se mantiene la protección en el sistema, ¿vale? Y se va trabajando, y las víctimas, las mujeres que denuncian hechos de violencia de género y que integran ese sistema, que se les da esa protección policial, no acaban muertas. Entonces lo que quiero decir es que una denuncia que te lleve a entrar dentro de este sistema de protección policial e interdisciplinario después, porque nos ponemos en contacto con servicios sociales y demás para derivarla, tiene una garantía de sobrevivir. Sabíamos muy alta. esta semana que una mujer que ya formaliza una denuncia no va a poder desistir de ella, en este caso. Una vez que ahora se podía retirar, pero ahora a partir de ahora ya no se va a poder retirar. Era una norma de esta misma semana. ¿Cómo valoran esta idea o esta iniciativa? Yo tengo dudas. A nivel personal, tengo una doble pensamiento. Es decir, por un lado, es verdad que es algo que se está requiriendo desde hace bastante tiempo. Es decir, que no se puede retirar una vez que ya se ostente la acusación particular. Y por un lado digo, pues a ver si funciona. Pero también yo tengo que decir que hasta el año 2017 yo estaba ejerciendo como abogada de oficio. Entonces, ¿qué pasa? Que si estás en el turno de violencia de género, en unas ocasiones llevas a la víctima y en otras ocasiones llevas al maltratador. Entonces, yo particularmente llegué a llevar 3 asuntos de violencia en que las mujeres, porque cuando empezó toda la ley de violencia de género, ahí un poco intentaron hacer que las mujeres no retiraran las denuncias. Y en cuestión, en 3 ocasiones diferentes, las mujeres se autoinmolaron. Es decir, sabiendo
que habían sido maltratadas y que era verdad lo que ellas estaban diciendo, ellas mismas prefirieron más decir que era mentira y dijeron que habían mentido en sus denuncias. ¿Por qué? Porque la pena por denuncia falsa era menor que la que le caía al posible maltratador. Y al final volvían con su maltratador. Entonces es algo que, como yo lo he visto, no sé si a nivel global podrá tener será efectiva realmente, o podremos tener un problema como el que yo digo. Es la duda que yo tengo. Yo creo que es bastante compleja y efectivamente coincido en muchos aspectos, y lo acabas de mencionar tú, es que puedes revictimizar, porque depende de que aquí tenemos casos ejemplares, ¿no? Qué maravilla que esté sucediendo esto, y ojalá en otros ayuntamientos de toda España se reproduzca el modelo que ustedes están utilizando, porque claramente es efectivo y está probado que es efectivo, pero la desgracia es que no es así, ¿no? Quienes investigamos en todas partes, y yo con Cristina y otro grupo, la violencia de género en toda España, hay lugares donde definitivamente este tipo de asistencia policíaca tan especializada y tan consciente y tan preparada no existe. Existe papel, en la realidad no. Entonces, cuando tú a una víctima le exiges que se sostenga en los testimonios, en los juicios que se aletargan en la medida en la que hay niñas y niños de por medio, cuando hay custodias, hay juicios que pueden durar entre 3 y 4 años. El papel te dirá que en 6 meses tiene que hacerse porque unos ministros decidieron, pero en la realidad, si tú te vas a los juzgados, es lo que duran. Y yo, como una sobreviviente de tortura de Estado, yo fui torturada por la policía en México por haber denunciado una red de tratantes de personas, porque un gobernador se vinculó con la red criminal y me mandó secuestrar, torturar y encarcelar. Y yo te puedo decir, han pasado 16 años de que fui torturada. Yo te puedo decir hasta la fecha que soy una sobreviviente, que lo puedo contar sin ponerme a llorar porque no estoy reviviendo el acto. Pero cuando yo he testificado contra estos sujetos, uno de los líderes de la banda criminal, hace 2 meses, que fue detenido por Interpol en Líbano, yo pasé una semana con pesadillas como si hubiera sucedido ayer. Y tenía que testificar y llamando a mi familia, pensando en mi madre que ha muerto, en fin. Y yo tengo muchísimo trabajo terapéutico encima y unas redes increíbles que me protegen. Y pasé 3 días llorando antes de ponerme hecha una pieza a testificar contra este criminal que ha comprado y vendido cientos de niñas y niños en el mundo. ¿Tú te imaginas que una mujer sin herramientas, en el contexto de la traición amorosa, afectiva, familiar, de romper un contexto y los vínculos amorosos, afectivos, vacío, sola, juzgada, y con esta cultura que arrastra, va a tener toda esa fortaleza para decir, ok, el Estado me ordena que yo no me retenga? Claro que no, a veces dices, yo ya no puedo sostener esto. Claro. Yo no puedo sostener un juicio de 3 años o de 1 año y medio y que mis hijos me digan, mamá, por favor, no metas a la cárcel a mi hijo, porque nosotras lo vemos en el activismo todos los días. La agresión por parte y la suegra y el cuñado, porque la policía te protege el agresor, pero luego viene el cuñado, el jefe del trabajo, el compadre, el del bar, y te dice, eres una tal por cual, tú, pobrecito, él era buen padre. Tu madre te acusa de lo que estás haciendo, de separar a tus hijos de su padre. Entonces tienes que tomar en cuenta en qué contexto se encuentra cada mujer. Ahí sí tiene que haber un asunto individual, porque si no las mujeres van a terminar siendo victimizadas por el Estado. A cuenta de lo que ella dice, es súper importante, además de todo lo que está pasando en ese momento de la mujer, porque a nosotros las profesionales nos resulta muy fácil decir, ay, denuncia tal, pero ellas son las que van a tener que pasar todo. Entonces la presión por parte de la familia, increíble. Brutal, ¿no? Es total, pero no solamente eso, sino la utilización de los hijos y de las hijas para hacer, porque tu padre va a ir a la cárcel, porque no sé qué, por no sé cuánto, y terminan los hijos y las hijas criminalizando a la misma madre, a pesar de que ha visto lo que sucede en el domicilio, terminan echándole la culpa porque mi padre va a ir a la cárcel por tu culpa. Bueno, hay un debate que a mí me gustaría poner sobre la mesa, porque cuando durante el tiempo que duró y duraron todas las ponencias de las diferentes profesionales y expertas en Madrid durante la elaboración de lo que fue luego el Pacto de Estado, se abrió un debate muy importante por parte de algunas organizaciones, que fue el tema del terrorismo. O sea, identificar el tratamiento que hubo en este país sobre el terrorismo político con el terrorismo de género, porque es lo mismo. Y nos encontrábamos precisamente con que las víctimas, al final, por ser mujeres, son víctimas de segunda, porque en el caso del terrorismo político, inmediatamente cuando había ocurrido
un asesinato, la familia de la víctima tenía inmediatamente en 3 días asistencia psicológica gratuita, asistencia jurídica gratuita y pensiones inmediatas para los menores que se quedaban obviamente huérfanos, porque nunca hablamos de qué ocurre detrás de los niños que se quedan con el horror y el drama, no solo a veces de haber sido testigos del asesinato de su mamá, sino huérfanos. Entonces, con el tema del terrorismo político, aquí todo el mundo lo tenía nítido. No hacía falta convocar a nadie para que las calles de este país se llenaran de gente gritando no a la violencia, ¿no? Y desde luego, en declaraciones institucionales, cambios legislativos en cuestiones de horas y presupuestos absolutamente que nadie cuestionaba. Entonces, ¿qué nos pasa también como sociedad en cómo se trata el tema de las víctimas? Y aquí yo metería también el tema de las casas de acogida. Es un debate tremendo. Son igual de necesarias que de injustas. ¿Por qué un tipo al que la sociedad y la justicia considera peligroso para la vida de una mujer está en la puñetera calle y la mujer tiene que, y lo digo por experiencia personal en mi familia, tiene que la mujer que esconderse con sus hijos, no ver la luz, como yo no la vi durante meses, escondiéndome, yéndonos de un sitio a otro, dejar tu trabajo, dejar tus estudios y dejarlo todo? O sea, ¿en qué delito en este país ocurre eso? Cuando él es el que tiene limitados sus derechos, no la vida. Claro. ¿El maltratador tiene cura? No. No hablamos de una enfermedad mental. No hablamos de una enfermedad mental, eso es muy importante. Solamente los expertos hablan de que hay un 0,5% de maltratadores que además tienen una enfermedad mental. Lo mismo que las adicciones. No todas las personas adictas, ni el alcoholismo, todos los alcohólicos pegan, son maltratadores, ni mucho menos. Es más, se usó durante mucho tiempo como atenuante. Sí. Ahora ya no, porque era ya el colmo. Decía Bonino y Lorente, expertos en que es delegado del gobierno contra la violencia, decía, es que no solo es un eximente, es que ellos lo usan. Cuando el tipo dice, va a llegar, no ha llegado a casa, yo he llegado a casa, se empieza a calentar y usaban el alcohol para desencadenar la violencia con el mayor, de la manera menos dolosa, porque sabían que era un eximente y entonces, pues obviamente le voy a dar una paliza mortal y además me voy a dejar llevar sin ningún control y lo voy a usar luego conscientemente. Cuando tú eliges conscientemente la violencia como un instrumento y un fin, no hay una enfermedad mental, hay una consciencia y hay una persona absolutamente que carece de empatía, que tiene una ideología tal, pero no es un enfermo, porque eso siempre yo sí creo que es importantísima esa pregunta, porque se la hace todo el mundo y nos la hacemos todos los días. Yo creo, y estoy convencida porque lo hemos demostrado con datos duros, que el maltrato y la violencia de género y la violencia contra las niñas y los niños y todas sus formas de explotación y opresión se vinculan directamente con una decisión, ¿no? Hay decisiones que están más informadas que otras y otras que vienen con raíces culturales muy fuertes, que es el machismo, ¿no? Entonces, lo que sí hemos podido ver es que los hombres, en la medida en la que acceden a mayor información y pierden más privilegios por haber ejercido violencia, en sus subsiguientes parejas dejan de ejercer violencia porque saben el costo que puede tener. Entonces hay un proceso de aprendizaje sociocultural importantísimo e individual que funciona. Yo tengo amigos que ahora son mis amigos y no lo eran cuando eran maltratadores, ni se me hubieran acercado, que pasaron por procesos durísimos y aprendieron, obviamente no eran feminicidas, pero eran maltratadores, y han pasado por procesos de aprendizaje y terapéuticos para entender que la violencia, el ejercicio de la violencia es una decisión que se toma todos los días. Todas y todos tomamos decisiones de ejercer o no violencia, y ellos la toman sistemáticamente en este contexto en el que ha sido permitida durante miles de años. Entonces, claro que puede transformarse. Cualquier persona que elija no ejercer violencia puede transformarse a sí misma. La cosa es que ganas o que pierdes. Claro, ¿no? Pero al final es como comentaba la compañera del tema de las adicciones o el alcoholismo. Es decir, al final cuando una persona que es adicta al alcohol sale del alcohol, sigue teniendo ganas de beber alcohol. Simplemente ha madurado y aprendido lo suficiente para decir, voy a mantenerme alejado. Para gestionarlo, sí. Exacto. Y no voy a caer en esa tentación. Otro tema también, para meter en el debate y abrir un poco todas las vías, es el tema de meter el tema en una sociedad además como la española, que aunque está a la cabeza de maltrato animal, cada vez el movimiento animalista está generando y está cambiando y transformando esta realidad. Hay que decir que muchas de las mujeres víctimas, y eso no lo recogen las leyes, muchísimas de las mujeres víctimas tienen animales que a veces es el único lazo afectivo que quienes amamos a los animales y convivimos con ellos, que son nuestra familia y son seres portadores de derechos como tal reconocidos. ¿Por qué no se permite en las casas de acogida
que las mujeres puedan ir con sus animales. Muchas de las mujeres, y conozco muchos casos porque los he conocido, porque he estado ayudando a personas que estaban buscando casa para el perro de una víctima, que decían, es que la va a matar, pero ella no se va a ir de la casa porque no quiere dejar al agresor con el perro. Mi padre, al que me niego a llamar padre, era un agresor, torturador, y nosotros convivíamos con animales, los torturaba y los asesinaba en presencia nuestra, como un elemento clave de aterrorizar y de mandarte un mensaje claro. Y eso se hace en todos los hogares donde hay maltrato y hay animales, son maltratados. Y una de las formas de descubrir muchas veces la situación de una víctima es a través de su animal. Cuando el animal lo llevan a un veterinario y de pronto tiene un derrame en los ojos, que de pronto le han dado una paliza o de pronto roto los huesos, etcétera, etcétera. También es una forma de entrar en donde hay una situación de violencia. Pero sobre todo, fundamental, os lo digo porque yo estoy en contacto con Benaguara, que está siendo ahora un ejemplo en La Palma, con toda la situación y, por supuesto, solidarizarnos, por supuesto. Benaguara está acogiendo tiene 700 animales acogidos, porque en este plan plan de prevención y de acogida, de catástrofes, no está previsto que los animales que son nuestra familia, cuando alguien pierde, lo ha perdido todo, además tienes que separarte de tu familia y tiene que haber gente que esté voluntaria ayudando y subsanando algo que debería estar previsto en una sociedad decente y en una sociedad ética. Y es que en una catástrofe los animales formen parte, y Benaguara está acogiendo también a animales de muchas mujeres víctimas. Así que desde aquí también mi apoyo, mi cariño y mi solidaridad con la Asociación Animalista y la Protectora Benaguara, que está pidiendo apoyo para poder sostener todo lo que están sosteniendo, que eso debería también las instituciones tomar partido. Un segundo, tuvimos la ocasión de estar en La Palma muy recientemente y vimos cómo personas de Gran Canaria que tienen su vida, han dejado su trabajo para ir a colaborar con esta asociación, y cómo encontraban también a muchas mascotas, muchos perros, y cuando las devolvían al pueblo, pues encontrarse con sus propietarios que lo habían perdido todo, y cómo en aquel momento no hay mejor bálsamo edificante para alguien que lo ha perdido todo que volver a encontrarse con sus tres perritos. Claro, pero, ¿no? pero siguen estando allí porque no les dejan convivir cuando los llevaron a pabellones o espacios, no se permitía a los animales. Sí, esto es una asignatura pendiente, dado que tenemos animales completamente normalizados, con sus derechos, efectivamente, en nuestros propios hogares. Un inciso otra vez, Ángela, que parece que hoy te estoy... es simplemente para no perder el hilo, y te doy el hilo. Rafael, decían, no tiene cura el tema del maltrato, pero quizá hay hombres que se sientan o que no quieren sentirse como estamos viendo ahora mismo, o que tienen la misma empatía que pueden estar sintiendo muchas mujeres. Hablaba sobre los círculos de mujeres, pero también hay la posibilidad de que haya círculos de hombres, porque quizás sea un espacio para que los hombres que sí quieren verbalizar que están en contra de lo que pueden hacer otros muchos, y empezar a crear esos espacios. Sí, estos círculos de mujeres que hemos trabajado en el departamento, pues un poco es para empoderar a la mujer, ¿no? Porque nos encontramos muchas mujeres en plena pandemia, pues con su autoestima muy baja, y hay una anécdota que en una de las visitas que fuimos a ver a estas mujeres a Tindaya, me pidieron por favor que hiciera un círculo de hombres, que ellas mismas mandaban a sus maridos porque iban a crecer como personas, se iban a reencontrar muchas veces con ellos mismos, y que por favor que lo tuviéramos en cuenta, que sabían ya de la idea y que les encantaba. Entonces me llamó bastante la atención, y en eso estamos, de crear estos círculos. España es el primer país de Europa, como dato, yo subí de datos, es el primer país de Europa en el número de organizaciones de hombres feministas y contra la violencia. Contra la violencia de género. Claro. Bueno, ahí también somos avanzados. Y ahora sí, Ángela, perdón. Nada, gracias, Nuria. Que al hilo de lo que está contando Cristina de los maltratos animales, el maltrato animal, que muchas veces se nos olvida, es una forma de violencia vicaria. Es decir, la violencia vicaria no es solamente contra los hijos e hijas, la violencia vicaria también es contra los animales. Y en muchas de las ocasiones que nos ha llegado al centro, o nuevamente en el trabajo, he llegado a ver cómo utilizan sobre todo a los perros, etcétera, bien para llevárselos
una persona, en este caso el marido, la pareja, que nunca se ha ocupado del animal, pero porque sabe que es importante para la mujer, y también el pegarle directamente. Es decir, incluso decirnos, se ha frenado conmigo, pero la paga con el perro. Sí. Y eso es bastante importante. También lo que estaba diciendo Cristina, nosotros hemos contactado, y disculpo que no recuerde el nombre, de una asociación que precisamente lo que está haciendo es que, como a los animales domésticos no los están recogiendo en las casas de acogida, pues ellos se ofrecen como una red de personas que recogen a esos animales mientras ellas están a lo mejor en la casa de acogida o en el piso tutelado, para hacerse cargo de esos animales. Sí, Biogen en Madrid, de hecho, existen esas casas, y hemos estado en ellas, de protectores de animales que están efectivamente coordinadas con el sistema Biogen, y allí, de hecho, además no se muestra nunca para que el agresor no vaya a recoger a los perros allí, y están escondidos en casas en protectoras de animales. Seguimos creciendo, es decir, eso no paró nunca. Sigo aumentando la protección, los recursos. Por suerte, como decía antes, cuando no hay dinero, no hay un presupuesto respaldando pacto, una ley, no va a ninguna parte, pero es que esta vez lo hay. De hecho, a veces el problema que nos encontramos en la administración es que cuando llega el dinero y hay que ejecutar el presupuesto, el tiempo es muy limitado, ¿vale? Pero vamos también mejorando con esos recursos, con las ayudas, con los centros. Obviamente, cada vez los animales pueden entrar a más sitios, ¿no? A entrar a determinados comercios, un centro comercial con el perro paseando hace poco era impensable. Y luego, con lo que hablamos del tema de los maltratos a animales, no sé si lo sabéis, pero por ejemplo, recientemente una investigación del SEPRONA de la Guardia Civil en esta isla consiguió que luego en un juicio se demostrara un maltrato psicológico a un animal, a un perro. Primera sentencia, de las primeras con condena, novedosas en toda España, ¿no? Obviamente, si nosotros en el marco de una investigación de violencia de género tenemos ese factor, claro, vamos a trabajar conjuntamente, porque la Guardia Civil tiene muchas especialidades, pero al final es una sola. Claro. Y lo trabajaremos. Y con respecto a las valoraciones policiales de riesgo que nosotros hacemos para evaluar la peligrosidad de los agresores y los riesgos de homicidio, de reincidencia, es un factor determinante el maltrato a los animales, distinguido del maltrato a terceras personas, las agresiones físicas a terceros. Sí. Otro pequeño inciso respecto también al hilo de lo que estaba comentando Cristina, respecto a equiparar a lo mejor lo que es la violencia de género con las ayudas y facilidades en caso de terrorismo. Ahí difiere un poquito de lo que estaba diciendo el cabo Mújica, porque es verdad que las mujeres cuentan sobre el papel con muchas ayudas, muchos sistemas. El problema es el retraso. El retraso en cobrarse esas ayudas, en todo por donde tienen que pasar las mujeres para ser receptoras de estas ayudas. Y si hubiera algún sistema que fuera más rápido, sobre todo para los niños y niñas que ven a lo mejor, si las madres dependen económicamente, si no tienen trabajo, hay mujeres que se ven obligadas a terminar denunciando. O sea, estamos diciendo lo mismo. O sea, el tema es que dinero, pero llega tarde. Claro, que llega tarde. Entonces hay que poner más medios, ¿no? Hay dinero, hay un protocolo como el que citaba Cristina, que sabemos hacerlo, lo hemos hecho con las víctimas del terrorismo. Pero más agilidad. Lo que hay que hacer es poner más medios. Ya no estamos hablando de las rentas activas de inserción, de una mujer en un momento determinado tiene que dejar su trabajo, su casa, necesita un dinero, algo parecido a un subsidio, como el del famoso paro, ¿no? Sí. Estamos hablando que pues, con el paro no llegas a ningún sitio, pero en este caso la legislación sí que concibe cuál es la realidad de esa mujer, la familia que arrastra, las necesidades que tiene, a lo mejor los ingresos que ha dejado de tener para irse a otro sitio, porque claro, yo puedo cobrar 5.000 euros al mes, pero si hago 4.000 euros de hipoteca no me da para comer si me das 300 euros, ¿vale? Tienen en cuenta muchísimos factores para que tú al final puedas rehacer tu vida. Y al final pueden llegar incluso ayudas económicas muy generosas, pero si me llegan 8 o 9 meses después, claro, a lo mejor ya tengo ejecutada la hipoteca. Sí, o a lo mejor esa mujer es ella misma la que ha terminado ejecutada. Y a nivel de organismos gubernamentales, a los servicios especializados, ¿vale? Llegan muy justos para luego poder hacer cosas. Nosotros, por ejemplo, en la Guardia Civil hemos tenido precisamente la suerte de que dentro del Pacto de Estado llegara un dinero y después de tener una dependencia que se ajustaba muy al límite de los parámetros que tiene que tener un lugar en el que se le recogen denuncias a víctimas, ahora tenemos una dependencia que es la envidia de la Guardia Civil a nivel insular. ¿Vale? Pero porque llegó ese dinero, también llegó rápido y al final, pero pudimos hacer el proyecto y pudimos sacarlo adelante porque hubo iniciativa y ganas. Pero claro. Bueno, y porque hay un equipo que está concienciado. Partiendo, ¿no? Y fundamental. Sí, bueno, y en este caso la Guardia Civil en Las Palmas, ¿vale? Que es la que al final reguló un poco eso e incentivó que pudiéramos sacar el proyecto casi que de un mes para otro. Pero imagínate, te diga, toma,
Tienes ahí 15.000, 18.000 euros. Haz una dependencia, ejecuta la obra y finaliza antes de que acabe el año. ¿Qué día es? 10 de diciembre. Ya. Es fundamental. Eso te lo pueden decir en el ayuntamiento muchas veces que, claro, ahora mismo, presupuestos generales del Estado, ¿cuándo los vamos a aprobar? Ya están, no sé, no sigo mucho la política, pero si hubieran estado, imagínate, hoy, aquí ya estamos de noviembre. Sí, sí, está claro que en materia de presupuesto ni siquiera están aprobados los de la comunidad autónoma y aún menos, por ejemplo, los del Cabildo Insular, y además es un elemento de batalla política donde parece que la oposición pues siempre tendrá que dar su nota, ¿no?, a través de los presupuestos y ralentizar cosas tan importantes como estas. Bueno, se nos acaba el tiempo, nos dejamos atrás un montón de temas, es interesantísimo contar con todos ustedes, con todo ese tren de cola en cada vagón que representan hoy asociaciones, manifestaciones artísticas, instituciones, por supuesto ustedes y la Guardia Civil, de toda esa gente que hace falta, como decía Lidia Cacho, cuando se normaliza esta situación y se pone un foco, tantas personas que tienen que ayudar para sacar a esas mujeres a flote y a sus hijos. Gracias por todo, por el trabajo que están haciendo, y esperemos quedarnos con un mensaje de esperanza, que de esto hay mucha gente que está trabajando para que las víctimas de violencia de género en España y especialmente en Fuerteventura tengan la valentía y el apoyo social para salir de esa situación. Si les parece, ahora Cristina y también Lidia se van a subir al escenario y vamos a ver en qué consiste ese espectáculo que el Ayuntamiento de La Oliva han traído hasta Fuerteventura. Gracias a todos. Centrogar, la mayor tienda de muebles de Fuerteventura, con todos los elementos de inspiración para tu hogar, disfrutar del descanso y bienestar, con nuestros colchones y sofás a tu medida. Lámparas, decoración, mobiliario para tu salón, tus sueños se hacen realidad en Centrogar. Disfruta de nuestras secciones, dormitorios, terraza, amplio surtido de artículos para tu bebé, con financiación a tu medida. Vive tu hogar en Centrogar, calle Goya 2, Puerto del Rosario. Síguenos en Facebook e Instagram, Centrogar.